Imagina esto. Solo escuchas la respiración tranquila y constante de tu colega al otro lado de una puerta blindada, mientras él, con sangre fría, dirige el avión hacia la ladera de los Alpes franceses. Esto no es una película de terror. Son los segundos finales reales, cuando el capitán Patrick Sondenheimer intentaba desesperadamente salvar a 149 vidas de las manos de su propio copiloto, Andreas Lubitz. Aquí no hubo terroristas ni fallos en los motores. Cómo un sistema creado para proteger se convirtió en un arma mortal, y por qué los médicos sabían de una bomba de tiempo, pero guardaron silencio. La respuesta asusta más que la catástrofe misma. Dos hombres entran en la sala de briefing, y ese apretón de manos pone en marcha una cuenta regresiva que ya es imposible detener. Düsseldorf aún está cubierto por la neblina del amanecer. Son las primeras horas de la mañana del 24 de marzo. En el centro de operaciones de Germanwings hay el bullicio habitual, el olor a café y el sonido de papeles. Aquí, en el corazón de la aviación alemana, se encuentran dos hombres. El capitán Patrick Sondenheimer, un piloto experimentado, padre de dos hijos, un hombre que irradia confiabilidad. Y su primer oficial, Andreas Lubitz. Joven, en forma, con una reputación impecable. Revisan el diario técnico y los planes de vuelo. Todo parece perfecto. Sin fallos técnicos, sin retrasos. Solo otro día en la oficina, aunque esta oficina está a 10 kilómetros de altura. Se dirigen al avión. Es un Airbus A320 con matrícula DAIPX. Una máquina antigua y probada, que ha estado volando durante 24 años. Los pilotos ocupan sus asientos. Se escuchan los clics de los interruptores. Las pantallas cobran vida. Verificación de sistemas. Un briefing breve. Rutina, llevada al automatismo. Cada movimiento está pulido por años de entrenamiento. Lubitz parece concentrado, tranquilo. Responde con claridad, profesionalmente. Ni una sombra de inquietud, ni un indicio de lo que ocurre en su interior. Para el capitán Sondenheimer, el hombre a su derecha es un compañero confiable, a quien está dispuesto a confiar su vida y la de los pasajeros. El vuelo 419525 despega exactamente a la hora, a las 6:01, hora universal coordinada. El avión se despega con suavidad de la pista y asciende hacia el gris cielo alemán, rumbo a la soleada Barcelona. Alcanza su nivel de crucero 370, es decir, 37.000 pies. En la cabina reina una calma laboral absoluta. El sol baña los instrumentos, el piloto automático guía la aeronave con precisión de tren sobre raíles. Los pilotos intercambian frases breves, comentando asuntos cotidianos. Si en este momento te pusieras los auriculares y te conectaras a su comunicación interna, escucharías las voces serenas de dos profesionales. Nada de tensión. Y eso es justo lo más aterrador. El sistema de seguridad de la aviación está diseñado para detectar amenazas externas o fallos técnicos, pero queda completamente ciego cuando la amenaza te sonríe desde el asiento contiguo. Este vuelo parece el más rutinario del mundo, hasta que inician los preparativos para descender sobre Francia. Minutos antes de comenzar el descenso hacia Barcelona, ocurre algo que los investigadores descubrirán mucho después de la tragedia. Es el instante en que la rutina se quiebra, dejando al descubierto un abismo. El capitán Sondenheimer, siguiendo una necesidad humana tan natural, decide ir al baño. Es un procedimiento estándar, recogido en cualquier manual. El control se transfiere al primer oficial. El tripulante de cabina principal ocupa un asiento en la cabina o simplemente vigila la zona de la puerta. Por entonces, las normas aún permitían dejar solo a un piloto. Sondenheimer se desabrocha el cinturón, se levanta y pronuncia la frase habitual. «Tienes el control». Lubitz asiente. El capitán sale, y la pesada puerta blindada se cierra a sus espaldas con un clic característico. Ese sonido del mecanismo electromecánico aísla a Andreas del resto del mundo. Ahora está solo en la cabina. La grabadora de vuelo. La famosa caja negra que registra cada movimiento de palancas y botones. Capta lo que sucede a continuación. Pasan solo 30 segundos de silencio.
Lubitz extiende la mano hacia el panel de control del piloto automático, hacia el selector de altitud. Un día normal, un piloto ajustaría aquí el nivel autorizado por control de tráfico aéreo. Pero ahora la mano de Lubitz hace algo inexplicable. Gira la perilla y establece el valor en 100 pies, 30 metros sobre el suelo. El valor mínimo que incluso permite configurar la computadora del Airbus. No es una altitud de vuelo, es una orden de colisión contra la superficie. El avión ni siquiera alcanza a reaccionar cuando Lubitz cambia el valor al instante. Ahora gira la perilla en sentido contrario, hacia los 49.000 pies. Eso está por encima del techo operativo de la aeronave, donde el aire es demasiado enrarecido para sostener las alas. Está jugando con la máquina. Es como si estuviera probando el papel de un dios, decidiendo el destino del pájaro de metal, hacia abajo hasta el impacto, o hacia arriba hasta la entrada en pérdida. Lo más espeluznante de esta escena es que el avión sigue volando en línea recta. Estas manipulaciones duran segundos. El piloto automático simplemente no tiene tiempo de iniciar la maniobra, y los controladores en tierra no ven cambios en los radares. Detrás de la pared, los pasajeros terminan tranquilamente su café, leen el periódico, comentan sus planes para la noche en Barcelona. No saben que a 1 metro de ellos, la persona a los mandos está ensayando su muerte en este preciso instante. Es un ensayo seco de la catástrofe. No está probando el avión, se está probando a sí mismo. ¿Será capaz de girar esa perilla cuando llegue el momento? Este duelo silencioso con la tecnología dura 4 minutos y medio. Lubitz cambia los valores varias veces, le tira de los bigotes al tigre, y cada vez restablece todo a la normalidad antes de que alguien lo note. Está absolutamente sereno. Su respiración es regular, su pulso no se acelera. Para él no es un ataque de pánico, es un cálculo frío. Exactamente 2 segundos después de que restablece por última vez la altitud normal en la pantalla, se escucha un golpe brusco. Es el capitán que regresa. Lubitz pulsa el botón para desbloquear la puerta. Un clic del cerrojo. Sondenheimer entra a la cabina, se sienta en su asiento y se coloca los auriculares, sin siquiera sospechar que su copiloto acaba de realizar el ensayo general del final. La puerta se cierra, y el avión inicia el descenso de rutina hacia la soleada España. Debo confesar, este escenario estuvo sobre mi mesa durante años, cubriéndose de polvo. Como piloto, siempre busco consuelo en cada catástrofe. Los que trabajamos en aviación somos así. Si se estrella un avión, queremos encontrar la pieza rota, reescribir el manual y decirnos, ahora es seguro, lo hemos arreglado. Pero con el vuelo 9525 no es posible. Aquí no hay un flap averiado o un motor fallando. Aquí se rompió algo que no sabemos reparar con una llave inglesa. Por eso me quedé en silencio. En silencio, porque da miedo admitir que el sistema que construimos durante décadas falló, no en el cielo, sino en tierra, en los despachos de médicos y de recursos humanos. Pero hoy entiendo que este silencio se está convirtiendo en una traición. En este mismo instante, mientras digo estas palabras, hay miles de aviones en el aire. Y en algunas cabinas hay personas que tienen miedo. No de una tormenta, ni de un fallo técnico. Tienen miedo de perder su sueño. En la aviación existe una ley no escrita. Debe ser de hierro. Tu historial médico debe estar limpio como una lágrima. Si te duele la espalda, te callas. Si te duele el alma, te callas aún más. Porque admitir una debilidad es un billete de lobo. El sistema de seguridad, paradójicamente, creó una trampa. Para volar, debes estar sano, pero si te enfermas, debes convertirte en el mejor actor del mundo para que nadie se dé cuenta. El estigma de la salud mental en nuestra profesión no es solo una palabra, es un muro contra el que se estrellan destinos. No estamos aquí para remover el pasado buscando sensacionalismo. Estamos aquí para entender el mecanismo de la catástrofe. No se puede curar una enfermedad tapando los síntomas con una tirita y fingiendo que todo está bien. Para que este horror nunca se repita, necesitamos encontrar el valor y mirar a la verdad a los ojos. Necesitamos entender cómo un sistema diseñado para filtrar cualquier desviación pasó por alto la mayor amenaza.
Para encontrar la respuesta, tendremos que retroceder en el tiempo. Mucho antes de los Alpes, mucho antes de la puerta cerrada. Necesitamos mirar al hombre que no nació villano. Al contrario, para todos a su alrededor, él era la encarnación de la confianza. Para entender el final, debemos volver al principio, a la habitación de un niño que simplemente anhelaba volar. Las paredes de esa habitación, en el pequeño pueblo de Montabaur, gritaban literalmente un único propósito. A donde miraras, el logotipo con la grulla voladora. No era solo la afición de un adolescente, era un altar erigido en honor a Lufthansa. Andreas Lubitz se unió al club local de vuelo a vela, el LSC Westerwald, cuando tenía solo 14 años. El vuelo en planeador es un deporte para introvertidos y perfeccionistas. Aquí no hay rugido de turbinas que pueda ocultar un error. Solo tú, el silencio y las corrientes de aire. Mantener esa frágil estructura en el cielo requiere nervios de acero, precisión absoluta y una mente fría. Y el joven Andreas lo tenía todo. Sus instructores lo elogiaban. Sus amigos lo llamaban el tipo que siempre está bien. Parecía absolutamente feliz cuando contemplaba la tierra desde la altura de un pájaro. El año 2008 se convierte en su momento de la verdad. Lubitz presenta su solicitud a la escuela de vuelo de Lufthansa en Bremen. Cualquier piloto te dirá que la selección para esta academia es una picadora de ambiciones. No es solo un examen, es quizás el filtro más duro en la aviación civil mundial, conocido como la prueba DLR. Llevan a los candidatos a Hamburgo, donde los encierran en habitaciones con pantallas táctiles y joysticks. Imagina la tensión. Debes resolver problemas matemáticos complejos mentalmente, mientras mantienes un cursor en el centro de un blanco que se mueve caóticamente, y memorizas secuencias de números que dictan en tus auriculares. Es una prueba al límite de las capacidades humanas. El sistema está diseñado para romper la psique y ver con qué rapidez el candidato se recompone. Psicólogos y médicos los escanean como con rayos X, buscando la más mínima grieta en el carácter, cualquier atisbo de impulsividad o inestabilidad. Las estadísticas son despiadadas. El 95% de los aspirantes son rechazados y regresan a casa con el sueño destrozado. Pero Andreas no. Pasa por ese tamiz con brillantez. Para el comité de admisión, él es el estándar de oro. Inteligente, motivado, físicamente saludable y, lo más importante para nosotros hoy, mental de acero. Los psicólogos estampan sus firmas confirmando: esta persona es confiable. Ninguna prueba, ningún experto en ese momento ve ni una sola señal de alarma. El sistema de seguridad, creado para detectar cualquier amenaza, le abre las puertas de par en par, dándole la bienvenida como su soldado perfecto. Es un triunfo. Obtiene el ansiado puesto en el grupo de entrenamiento. Parece que la vida le sonríe, pero es justo aquí, en la cima del éxito, cuando el tono de esta historia empieza a cambiar. El otoño en Bremen lo recibe con un cielo gris y una profunda soledad. El silencio que tanto amaba en la cabina del planeador desaparece de repente. En su lugar, en la cabeza de Andreas, empieza a sonar una alarma imposible de apagar. El otoño de 2008 se convierte para él en Bremen en un infierno personal. Estudiar en la escuela de vuelo de Lufthansa no es la romántica idea de volar, es un trabajo académico forzado. El curso teórico exige memorizar miles de páginas: navegación, meteorología, derecho, los complejos sistemas de un avión. Andreas está a cientos de kilómetros de casa, de su familia, de su red de apoyo habitual. Es un perfeccionista, y esa cualidad que le ayudó a superar la selección, ahora empieza a destruirlo. Se fija un listón imposible de alcanzar y vive cada día con miedo a cometer un error. El estrés encuentra una salida a través de su cuerpo. Lubitz desarrolla un tinnitus severísimo, un zumbido constante y agotador en los oídos. Imagínense intentar estudiar matemáticas avanzadas mientras una sirena de bomberos suena sin parar las 24 horas junto a su oído. Deja de dormir. Pierde la concentración. Para un futuro piloto, el oído es una herramienta de trabajo, y ese zumbido suena para él como una sentencia. Acude a médicos, pero el problema no está en sus oídos.
El problema es más profundo. En noviembre de 2008, ocurre lo impensable. El cadete que superó la selección más rigurosa, el mejor de los mejores, se quiebra. Presenta una solicitud para suspender su formación. Andreas empaca sus cosas y abandona el campus para regresar con sus padres, a Montabaur. Su sueño parece desmoronarse. En casa, las cosas solo empeoran. A principios de 2009, acude a un psiquiatra y el diagnóstico es aterrador. No se trata de simple cansancio o agotamiento. El médico diagnostica un episodio depresivo grave. En su historial clínico, aparecen anotaciones sobre pensamientos suicidas. La persona que debería responsabilizarse de cientos de vidas se encuentra al borde del abismo. La reacción del sistema es instantánea y despiadada. La Oficina Federal de Aviación Civil de Alemania, la LBA, anula su certificado médico de primera clase. A partir de ese momento, oficialmente no está apto para volar. Cualquier otro en su lugar se habría resignado, habría elegido otra profesión, se habría dedicado a los negocios o a la ciencia. Pero Lubitz no lo ve como un final, sino como un obstáculo temporal. Comienza un tratamiento agresivo para recuperar los cielos a cualquier precio. En el verano de 2009, llega al escritorio de un funcionario de la Administración Aeronáutica un documento que, formalmente, devuelve la vida a Andreas, pero que, en la práctica, lo acorrala. Después de 6 meses de terapia intensiva, sesiones y medicación, su médico tratante da un paso audaz. Envía a la LBA, la Oficina Federal de Aviación Civil, una carta oficial. En ella, negro sobre blanco, se lee: recuperación completa. El episodio depresivo ha remitido, el paciente está estable, sus funciones cognitivas son normales. El médico lo cree. Andreas lo cree. Y el sistema, a regañadientes, accede a creerlo. A Lubitz le devuelven el certificado médico de primera clase. Es ese boleto de oro, sin el cual no puedes pilotar ni una pequeña Cessna, por no hablar de un Airbus. Está de vuelta en el juego. Ha ganado. Pero si tuvieras ese documento en tus manos y miraras la parte inferior del formulario, verías algo inusual. En el impreso estándar hay una anotación especial. Una restricción. En el lenguaje de la burocracia, es una referencia a un protocolo especial, una especie de mancha negra. Esta limitación cambia radicalmente las reglas del juego para un piloto en concreto. Significa que, a partir de ahora, cada uno de sus exámenes médicos será escrutado con lupa. Cualquier médico aeronáutico al que acuda en el futuro está obligado a contactar con la autoridad de licencias y revisar su historial clínico. La anonimidad desaparece. Pero lo más aterrador se esconde en las condiciones de este acuerdo. El sentido de la anotación es simple y cruel. Te permitimos volar mientras estés sano, pero si ocurre una sola recaída, por mínima que sea, de tu depresión, tu licencia será anulada. No suspendida, no congelada hasta tu recuperación, sino arrebatada para siempre. Imagínense en su lugar. Tienen poco más de 20 años, han invertido años y una enorme cantidad del dinero de sus padres en su formación. Y ahora les dicen, no tienes derecho a un mal día. Para cualquier otra persona, la tristeza es solo una emoción. Para Lubitz, la tristeza es una muerte profesional. El sistema de seguridad, en su intento de ser precavido, crea una monstruosa paradoja. Le plantea un ultimátum al piloto. Sé perfecto, o desaparece. Andreas entiende perfectamente esta advertencia. Asimila la lección que será fatal para todos nosotros. La honestidad casi destruye su vida, y el silencio le devolvió las alas. Toma el certificado con las manos temblorosas. Ahora sabe que la única forma de permanecer en el cielo es quejarse nunca, bajo ninguna circunstancia, a los médicos de lo que ocurre en su mente. El sistema mismo le ha entregado el manual de supervivencia. Miente para volar. A partir de este momento, su enfermedad se convirtió en un secreto de Estado que debía guardar a cualquier precio. Bajo el sol abrasador de Arizona, a miles de kilómetros de casa, Andreas comete su primer delito, armado únicamente con un bolígrafo. Nos trasladamos al año 2010. El desierto de Sonora, la ciudad de Phoenix. Aquí,
Entre rocas rojas y cactus, se encuentra la base de entrenamiento de Lufthansa. Es un paraíso para los cadetes. 300 días de sol al año, pistas excelentes y aviones monomotores nuevos. Pero para surcar el cielo estadounidense, una licencia alemana no es suficiente. Hay que obtener el certificado médico de la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. A Andreas le entregan el formulario estándar, el 8508. No es un simple cuestionario, es un documento legal. La mirada de Lubitz recorre la lista de preguntas hasta toparse con el punto 18M. La pregunta es extremadamente concreta. ¿Padece o ha padecido alguna vez trastornos mentales, depresión o estados de ansiedad? Por un instante, el tiempo se detiene. Tiene una elección. Decir la verdad significa activar la maquinaria burocrática que podría triturar su carrera. En Estados Unidos, admitir problemas psicológicos para un piloto implica la suspensión automática de la licencia, meses de evaluaciones, solicitudes a Alemania, traducciones de documentos y el riesgo de recibir una negativa. Andreas lo sabe. Sus compañeros alemanes ya están volando, mientras que él podría quedar varado en tierra medio año. Toma una decisión. Con mano firme, marca la casilla con un no. En ese momento comete un delito: proporcionar información falsa a una agencia federal estadounidense. Eso implica prisión. Pero el miedo a perder su sueño resulta más fuerte que el miedo a la ley. Sin embargo, esta vez el sistema falla de un modo inesperado. En la escuela de vuelo notan una discrepancia. En su expediente alemán se menciona una interrupción en sus estudios, mientras que en el formulario estadounidense declara estar completamente sano. Se produce un incómodo silencio. Andreas inmediatamente activa el modo despistado. Asegura que simplemente entendió mal la pregunta, que fueron dificultades de traducción. Le creen. O fingen creerle. El formulario se rellena de nuevo. Tras cierto lío y el envío de papeles a través del océano, los médicos de la FAA, al ver el informe de recuperación completa, le otorgan la autorización. Recibe el ansiado rectángulo de plástico. La tormenta burocrática se calma antes de comenzar. Pero, de pie en la pista de despegue en Phoenix, Andreas aprende una lección aterradora. Comprende que el sistema solo parece una fortaleza inexpugnable. En realidad, está llena de agujeros. Mintió en un documento oficial, casi lo pillan, pero aún así salió indemne y consiguió lo que quería. Este episodio en Arizona se convierte en la base de su futura estrategia. Mientras ocultes tus demonios tras una fachada de seguridad, nadie se atreverá a detenerte. Regresa a Alemania con las alas en el pecho y una peligrosa sensación de impunidad. Septiembre de 2013. Andreas se abrocha la chaqueta con las insignias doradas. Ya no es un cadete, ni el chico con problemas. Es el primer oficial de la aerolínea Germanwings, la filial de bajo coste de la gran Lufthansa. Esta es la cima hacia la que ha trepado desde los 14 años. Obtiene la habilitación para pilotar el Airbus A320, el Type Rating. Es una máquina complejísima, repleta de electrónica, y Lubitz la domina a la perfección. Ahora su oficina es la cabina de un avión, y la vista desde su ventana son las nubes sobre toda Europa. Podría pensarse, vive y sé feliz. Pero justo aquí la trampa se cierra para siempre. En julio de 2014, pasa otro reconocimiento médico. Los doctores revisan su vista, su audición, su corazón. Todo funciona como un reloj. Le renuevan la licencia por un año más. Pero en ese nuevo certificado sigue apareciendo el mismo código restrictivo. Es una cadena invisible en su pierna. Cada vez que entra en la consulta del médico, lo sabe. Una palabra equivocada, un solo indicio de melancolía o ansiedad, y este frágil mundo se derrumbaría. La aviación es un entorno donde te evalúan constantemente. No es un trabajo de oficina donde puedes desconectar frente a la pantalla un par de días. Cada 6 meses, una prueba en el simulador. Los instructores simulan fallos en los motores, incendios, descompresiones. Debes reaccionar al instante. Además están los line checks habituales,
Cuando un examinador se sienta justo a tu espalda, en el asiento plegable durante un vuelo real. Siempre estás en el punto de mira. Las estadísticas son inexorables. Entre el 5 y el 7% de la población mundial sufre depresión. Los pilotos también son personas. Se divorcian, pierden seres queridos, se queman. Pero si un empleado de banca con depresión pide la baja y va al médico, un piloto con una marca negra en su licencia comprende que para él no existe un camino legal hacia el tratamiento. El sistema le dice, o estás sano o estás despedido. No hay término medio. Andreas Lubitz se encuentra en la tormenta perfecta. Sueña con convertirse en comandante de un avión, en capitán. Pero siente cómo crece dentro de él una oscuridad familiar. No puede compartirlo con sus colegas. Lo delatarían. No puede ir al médico aeronáutico. Lo darían de baja. Entierra el miedo muy dentro, poniéndose la máscara del profesional cada mañana. Pero la psique no es un ordenador. No se puede simplemente reiniciar. Si le prohíbes al dolor que salga a través de palabras o lágrimas, encuentra otra salida. Empieza a golpear a través del cuerpo. Imagina que estás en la fase de aproximación, guiando una máquina de 60 toneladas hacia el suelo, y de repente las luces de la pista estallan en un halo cegador y el horizonte se desdobla. En diciembre de 2014, la peor pesadilla de cualquier piloto se hace realidad para Andreas. Su vista, su herramienta de trabajo más esencial, empieza a fallar. Ve destellos extraños, estrellitas. El mundo pierde nitidez como si alguien hubiera bajado el contraste al mínimo. Puede volar, pero cada vuelo se convierte en una tortura. El miedo que ha escondido tanto tiempo ahora está literalmente ante sus ojos. Andreas inicia una carrera desesperada por consultorios médicos. En poco tiempo visita a decenas de especialistas, oftalmólogos, neurólogos, médicos generales. Se hace resonancias magnéticas, escáneres de retina, innumerables análisis. Busca un tumor, un desprendimiento, una infección. Cualquier cosa que se pueda tratar con pastillas o cirugía. Visita a los médicos en secreto, paga de su propio bolsillo para que la información no llegue a la compañía de seguros y, Dios no lo permita, a la aerolínea. Es la conducta de un animal acorralado. Pero los resultados de los exámenes son aún más impactantes que los síntomas. Los ojos de Andreas Lubitz están completamente sanos. Tiene una visión del 100%. No hay una causa física para su ceguera. El neurólogo, al ver su estado, pronuncia una palabra que suena a sentencia: psicosomática. El médico le explica: tu organismo está sano, pero tu psique está tan agotada por la ansiedad y la depresión, que el cerebro simplemente se niega a procesar la señal visual. El cuerpo grita: ¡basta! ¡Detente! Es una reacción de defensa. A Andreas le dicen claramente: no necesitas un oftalmólogo, necesitas urgentemente una clínica psiquiátrica. Para cualquier persona, esto sería una oportunidad de salvación. Para un piloto con una marca negra en su licencia, esto es el fin. Admitir que la causa de la pérdida de visión está en su cabeza significa confirmar oficialmente una recaída. Significa que ese punto concreto en su licencia se activará al instante, y él nunca más volverá a entrar en una cabina de mando. Andreas queda atrapado en una trampa que él mismo cerró. Rechaza el diagnóstico. Ignora la derivación a hospitalización que le extiende su médico tratante. Se convence a sí mismo de que los médicos están equivocados, de que solo hay que encontrar las gotas correctas. Sigue buscando una causa física donde no la hay, porque la verdad para él es más aterradora que la ceguera. El miedo al sistema que lo rechazará resulta ser más fuerte que el instinto de supervivencia. Se queda solo en su habitación a oscuras, y sus manos se dirigen al teclado de su portátil. En el silencio de su apartamento, iluminado solo por el frío resplandor de la pantalla de una tableta, Andreas Lubitz deja rastros que los investigadores encontrarán demasiado tarde. Esto ya no es una historia clínica, es la crónica de una preparación para una ejecución. Llega el año 2015. La familia y los seres cercanos ven que algo no va bien con él. Le ruegan que vuelva al psiquiatra, a aquel mismo médico que lo trató durante su formación.
Le recetan antidepresivos potentes y somníferos. Las pastillas deben acallar la ansiedad, pero no pueden acallar la realidad. Él comprende que está perdiendo el control. Su historial de navegación en esos días es la lectura más espantosa que uno pueda imaginarse. Si antes buscaba artículos médicos sobre la visión, ahora sus búsquedas se vuelven alarmantemente concretas. Busca formas de irse. En la barra de búsqueda aparecen frases: producción de monóxido de carbono, venenos mortales, formas de irse sin dolor. Revisa metódicamente las opciones de suicidio, como si eligiera un producto en una tienda en línea. Le duele el miedo al dolor, le aterra fallar, pero le aterra aún más una vida sin volar. El 10 de marzo, ocurre un suceso que podría haber detenido esta pesadilla. El psiquiatra, al ver el estado de Andreas, diagnostica un posible brote psicótico. El médico comprende. Ante él hay un hombre que está perdiendo el contacto con la realidad. Recomienda encarecidamente un ingreso inmediato en una clínica psiquiátrica. Extiende una derivación. Pero para Lubitz, esta hoja de papel no es un salvavidas, sino una sentencia de muerte para su carrera. Tira la derivación. Oculta esta visita a su empleador. El sistema de confidencialidad médica en Alemania es tan estricto que el doctor no tiene derecho a llamar a Germanwings y decir: su piloto es un peligro. El médico guarda silencio, atado por la ley, y el piloto sale del consultorio, quedando a solas con su locura. El 20 de marzo, apenas 4 días antes del desastre, la dirección de su búsqueda cambia. Deja de buscar venenos. Sus dedos teclean una nueva consulta que le pone los pelos de punta. Mecanismo de bloqueo de la puerta de cabina del Airbus A320. Estudia la documentación técnica. No le interesa cómo abrir la puerta, sino cómo lograr que nadie pueda abrirla desde fuera. Lee sobre los temporizadores de bloqueo, sobre los códigos de emergencia. Busca una vulnerabilidad en el sistema de seguridad para usarla contra la tripulación. Este es el momento en que los pensamientos suicidas se transforman en un plan de asesinato masivo. El 22 de marzo escribe en un trozo de papel una frase corta pero espeluznante, que luego encontrarán en su papelera. Solución Domingo BCN. BCN es el código del aeropuerto de Barcelona. Domingo, el día en que toma la decisión final. El deseo abstracto de desaparecer adquiere una fecha, un lugar y un número de vuelo. El plan está listo. Solo le queda ponerse el uniforme, sonreír a sus colegas y esperar a que el horario lo coloque en la ruta correcta. El hecho más aterrador de toda esta historia es cómo se ve el mal 24 horas antes de atacar. No grita, no se pone histérico, ni lleva una máscara negra. Compra café, bromea con sus colegas y habla de sus planes para el fin de semana. El 23 de marzo, apenas un día antes de que el nombre de Andreas Lubitz sea conocido en todo el mundo, se presenta a su turno. Es un vuelo de Düsseldorf a Berlín. Imaginen esta escena. Pasa el control prevuelo, saluda a los agentes de seguridad, se pone el chaleco reflectante. Cumple sus funciones como copiloto a la perfección. El capitán que vuela con él ese día después le dirá a los investigadores: era un tipo completamente normal. Ni un temblor en las manos, ni una mirada perdida. El sistema, los colegas, los pasajeros. Todos ven a un profesional, no a un hombre que ya los ha enterrado a todos mentalmente. Esa misma tarde, este teatro del absurdo continúa en tierra. Lubitz se encuentra con su novia. Van de compras, eligen algunas cosas sin importancia. Desde fuera, parece la imagen idílica de una pareja joven con toda la vida por delante. Pero los psicólogos conocen el terrible secreto de esta calma. Este fenómeno se llama claridad terminal. Cuando una persona, agotada por la depresión y las dudas, finalmente toma la decisión definitiva de irse, su tormento cesa. En lugar de ansiedad, llega una tranquilidad gélida. Ya no lucha. El plan está trazado, la fecha elegida, el mecanismo puesto en marcha. Esta normalidad es el camuflaje más perfecto que uno pueda imaginar. Si hubiera llorado o gritado, lo habrían detenido. Si hubiera estado borracho,
no lo habrían dejado subir al avión. Pero está sobrio, educado y tranquilo. Engaña a las personas más cercanas sin decir una palabra. Su novia lo mira a los ojos y ve ahí el reflejo de su novio, no el abismo. Nadie a su alrededor es capaz de distinguir el precipicio, porque Lubitz, tras años viviendo con su enfermedad, aprendió a levantar a su alrededor muros impenetrables. La mañana del 24 de marzo comienza con la misma cotidianidad, sin cartas de despedida sobre la mesa, sin gestos dramáticos. Simplemente toma su maleta y se marcha hacia la niebla. En el aeropuerto de Barcelona ya se escucha el zumbido creciente de las unidades de potencia auxiliar, calentando los aviones antes del despegue. 144 corazones laten al unísono, esperando un vuelo que retrasa la razón más banal y absurda del mundo. Un baño roto. Estamos en el aeropuerto de El Prat, Barcelona. Una mañana soleada del 24 de marzo. Los pasajeros del vuelo 419-525 ya están a bordo. Es una multitud abigarrada, una muestra cotidiana de la vida europea. Turistas que regresan de las playas españolas, hombres de negocios con portátiles, parejas con sus familias. Pero el grupo más llamativo son los 16 estudiantes alemanes del pueblo de Haltern am See. Acaban de terminar una inmersión lingüística, están bulliciosos, bronceados y felices. Ríen, se lanzan bromas entre los asientos y sueñan con enseñar los souvenirs a sus padres. Para ellos, este vuelo es solo un puente hacia casa, el acorde final de unas vacaciones estupendas. Pero en la cabina, el capitán Patrick Sondenheimer no lucha contra el clima, sino contra la fontanería. En el baño delantero, el mecanismo de descarga se ha atascado. Imaginen el nivel de ironía. Un avión de millones de euros, repleto de electrónica avanzada, inmovilizado en la pista por una válvula de un retrete. El capitán está molesto. Tiene que levantarse, abrir los paneles técnicos, restablecer el interruptor automático de la red, el famoso Circuit Breaker. Este lío con el baño le roba al horario exactamente 26 minutos. Para los pasajeros, este tiempo parece una molestia irritante. Algunos miran el reloj con nerviosismo, temiendo perder su tren de enlace. Pero en realidad, el destino les regala estos 26 minutos. Es tiempo extra para enviar un último «te quiero», terminar un capítulo del libro o simplemente contemplar el sol. Nadie entre las 144 personas en la cabina sospecha que este retraso solo pospone brevemente lo inevitable. Finalmente, el problema se resuelve. El tractor empuja el avión. El controlador da la autorización. A las 9:00 hora universal, el Airbus A320 se dirige a la pista 07 derecha. Los motores alcanzan el régimen de despegue. El avión acelera y asciende suavemente hacia el cielo, dejando bajo sus alas el azul del mar Mediterráneo. En este momento, quien pilota la aeronave es Andreas Lubitz. Los primeros minutos de vuelo siempre son de control manual. Y aquí yace un detalle aterrador. Vuela de manera impecable. Sus movimientos en el side stick, la palanca de control lateral, son precisos, fluidos y seguros. Mantiene la velocidad, el ángulo de ascenso, sigue el vector a la perfección. Para el capitán, sentado a la izquierda, esto es la mejor prueba de normalidad. Sondenheimer ve ante sí a un colega diligente, completamente absorto en su trabajo. Fuera de la cabina, el clima es ideal. Ni una nube, ni turbulencias. El avión obedece y se ajusta al rumbo. Nada, absolutamente nada en el comportamiento de la máquina o de la tripulación revela el hecho de que, en esta cabina bañada por la luz del sol, ya hay un hombre con un plan listo e irreversible. Por los altavoces se escucha el tranquilo intercambio radial. Los controladores transfieren la aeronave de sector en sector, y los sistemas del avión zumban monótonamente, confirmando el funcionamiento normal. La peor catástrofe en la historia moderna de Europa no comienza con una explosión o una falla en los motores, sino con una necesidad simple, profundamente humana. El avión se mantiene en el nivel de vuelo 380, 11.500 metros sobre el suelo. Bajo las alas desfilan paisajes franceses, y en los auriculares suena la voz de un controlador de Marsella. El capitán Sondenheimer
Siente que ya no puede posponer la visita al baño que omitió en Barcelona debido a una reparación. Llama a una azafata, pide un vaso de agua y comenta brevemente con ella aquel retraso en la salida. Su conversación es completamente rutinaria. Calculan si podrán recuperar el horario. Resulta sobrecogedor. 2 personas discuten unos minutos de retraso, sin saber que a ellos mismos les quedan menos de 10 minutos de vida. Sondenheimer toma una decisión. Se gira hacia su primer oficial. Solo necesita salir un par de minutos. El procedimiento es estándar. Mientras el comandante está ausente, el primer oficial no debe solo vigilar los instrumentos, sino iniciar los preparativos para el descenso. El capitán da una orden clara. Prepara el informe de aproximación para el aterrizaje en Düsseldorf. Y es en este instante preciso, cuando ocurre la única falla en la máscara de Lubitz. Hasta este momento, había respondido con claridad y conforme al protocolo, pero ahora su reacción se vuelve extraña. La grabadora de voz de cabina registra su voz. No responde, «entendido» o «así se hará». Pronuncia una frase que hiela la sangre. «Espero, ya veremos». El capitán pasa por alto esta rareza. Para él, las palabras «ya veremos» se refieren al horario del vuelo o a la cola de aterrizaje. Él escucha en ellas la cautela profesional habitual. Pero nosotros, conociendo el desenlace, oímos en esa respuesta un siniestro presagio. Lubitz no habla del horario. Habla de que el aterrizaje en Düsseldorf es ahora solo una opción, y que será solo él quien decida el destino de esa opción. A las 9 horas, 30 minutos y 24 segundos, Patrick Sondenheimer se desabrocha el cinturón de seguridad. Se escucha el sonido característico del asiento al deslizarse hacia atrás. Pronuncia la frase ritual de transferencia de controles. You have control. Lubitz responde en voz baja. I have control. El capitán abre la puerta de la cabina. El ruido de los motores y las voces de los pasajeros se filtran hacia adentro. Sondenheimer da un paso al exterior, confiado en que deja el avión en las manos seguras de su colega. La puerta se cierra de golpe. El cerrojo electromagnético se activa. La pesada mampara blindada corta la cabina del resto del mundo. En el interior se instala un silencio absoluto. Un silencio de vacío, que dura exactamente 20 segundos, hasta que la mano del primer oficial se alarga hacia el interruptor de bloqueo. Ese mismo muro que los ingenieros levantaron para proteger al mundo del terror, se convierte en este instante en un arma contra inocentes. Deben comprender lo que separa al capitán Sondenheimer de su asiento. No es solo una puerta. Después de los ataques del 11 de septiembre, la aviación cambió para siempre. Las cabinas de pilotos se convirtieron en auténticas fortalezas. La puerta del Airbus A320 está reforzada con Kevlar. Aguanta el impacto de una bala e incluso la explosión de una granada. Esta estructura no se puede echar abajo a golpes de hombro, ni forzar con una palanca. La lógica de los ingenieros era inquebrantable. Nadie ajeno debe entrar. Pero en esa lógica existía una vulnerabilidad terrible. Daban por sentado que la amenaza siempre estaba fuera. Veamos la mecánica de esta trampa. Afuera, en el pasillo, hay un teclado numérico. Si un auxiliar de vuelo necesita entrar, marca un código. En la cabina suena un zumbido y el piloto acciona un interruptor, dejando pasar a su compañero. Pero, ¿y si los pilotos se encuentran mal? ¿Y si pierden el conocimiento? Los ingenieros también lo previeron. Existe un código de emergencia. Si se marca desde fuera, en la cabina comienza a sonar una alarma continua. Suena exactamente 15 segundos. Si en ese tiempo nadie en el interior cancela el comando, la puerta se abre automáticamente. Es una protección contra errores, un sistema de rescate para un infarto o hipoxia de los pilotos. Parecía el esquema perfecto. Pero justo ahora, Andreas Lubitz coloca su mano sobre un pequeño interruptor en la consola central. Este conmutador tiene 3 posiciones: desbloquear, normal y bloquear. Y aquí está el punto de presión fatal. Si el piloto en el interior coloca el interruptor en bloquear, el sistema de seguridad asume que alguien intenta tomar el avión desde fuera. Inmediatamente desactiva el teclado.
Bloquea el mecanismo de apertura durante 5 minutos. 5 minutos. En la vida cotidiana, es el tiempo de tomar un café. En un avión que cae, es una eternidad. Durante esos 5 minutos, ningún código de emergencia, ninguna súplica y ninguna llave funcionarán. La puerta se convierte en un monolito. En las normas de la aerolínea Germanwings de aquel entonces, no existía el requisito de 2 personas en cabina. En Estados Unidos o en otras aerolíneas, cuando el capitán salía, un auxiliar de vuelo ocupaba su lugar. Aquí, Lubitz tenía todo el derecho legal de quedarse solo. Utiliza el sistema de protección más avanzado del mundo para crear las condiciones del crimen perfecto. Una tecnología diseñada para salvar vidas se convierte en la garantía de que nada pueda impedir la muerte. En el silencio absoluto del pasillo se escucha el primer sonido. No es un grito, es un tímido y cortés golpe. El capitán ha regresado y solo quiere entrar. Luego se oye el pitido de los botones. Sondenheimer marca el código de acceso estándar. Exactamente a las 9:30 y 44 segundos, las cifras en la pantalla de control de vuelo cambian, y ese instante se convierte en el punto de no retorno. Andreas Lubitz extiende la mano y cambia manualmente la altitud de 38.000 pies a 100. Le ordena al piloto automático que descienda. El morro del Airbus baja suavemente y los motores pasan a ralentí. Este descenso no es un picado brusco que clave a los pasajeros en sus asientos. Es un descenso suave y controlado. En la cabina, la gente aún cree que es solo una maniobra. Pero en el pasillo frente a la puerta de la cabina comienza el infierno. El capitán Sondenheimer comprende. El código no funciona. La puerta está bloqueada desde dentro. Empieza a golpear. Primero con la mano, luego con el pie. Grita, y su voz, llena de desesperación, traspasa el aislamiento acústico. ¡Por el amor de Dios, abre esta maldita puerta! A las 9:33, los controladores en Marsella ven que la señal del vuelo 4U9525 cae en picado. Llaman a la aeronave. Silencio. Vuelven a llamar. Silencio. Suena la alarma en el canal. Los controladores piden a otros aviones que llamen a Germanwings. No hay respuesta. Mientras tanto, Sondenheimer, entendiendo lo que ocurre, agarra el pesado carrito metálico del servicio de comidas. Lo usa como un ariete. Los terribles golpes contra la puerta blindada resuenan por todo el avión. Ahora incluso los pasajeros comprenden. Algo terrible está sucediendo. Comienzan los gritos. Pero lo más espeluznante no ocurre en la cabina de pasajeros, sino dentro de la cabina de mando. Allí reina un silencio sepulcral. El único sonido que el micrófono de la grabadora de vuelo registra, entre los golpes en la puerta, es la respiración de Andreas Lubitz. Es pareja. Es serena. No jadea por pánico, no sufre una crisis. Está completamente consciente. Escucha a su comandante intentando derribar la puerta. Oye a los controladores suplicando que responda. Ve los Alpes franceses creciendo rápidamente en el parabrisas. Y simplemente sigue respirando. En los últimos segundos, a esta pesadilla auditiva se une la voz sintética del sistema de alerta contra colisión con el terreno. Terrain, terrain, pull up. Las luces rojas inundan la cabina. Pero la mano del piloto no tiembla. Mira las montañas como una liberación largamente esperada. El impacto ocurre a una velocidad de 700 kilómetros por hora. Oscuridad instantánea. Tras esta tragedia, el mundo de la aviación cambió. Implementamos la regla de 2 personas en cabina. Ahora un piloto no puede quedarse solo. Reforzamos los exámenes médicos. Pero seamos honestos. Todo esto es un intento de tratar los síntomas, no la enfermedad. La puerta blindada, diseñada para salvar de terroristas, se convirtió en un arma homicida, porque no aprendimos a ver al enemigo dentro de la persona. La verdadera seguridad nace no del miedo y las prohibiciones, sino de la confianza. Necesitamos un sistema donde un piloto pueda decir, no estoy bien, necesito ayuda, y reciba una mano de apoyo, no una orden de despido. Mientras la vulnerabilidad se considere una vergüenza y un diagnóstico el fin de una carrera,
Los pilotos ocultarán su dolor hasta el último momento. La puerta de la cabina, por regla, ahora está siempre abierta para una segunda persona. Pero, ¿estamos nosotros abiertos para escuchar el grito silencioso de ayuda detrás de la fachada de normalidad antes de que suene la alarma de pull-up?